Bienvenidos a Familia Distrital, a este primer evento del distrito de Fortaleza Matrimonial. Saludos a cada uno de ustedes y gracias por unirse con nosotros en este día. Tenemos un programa muy especial para ustedes, este primer evento, pero primero quiero presentar a mi esposa Marta y ella tiene un saludo. Que Dios les bendiga a todas las parejas, hermanos, y quiero darles que hemos estado esperando de hace mucho rato este evento y ha llegado el tiempo, hermano. Así que estemos todos preparados, pero quiero darles un anuncio pequeñito. Miran esta mesa con estos pétalos, estas candelas románticas, hermano o hermana. Usted puede preparar desde su casa una mesa romántica para una noche romántica, hermano. Que Dios les bendiga y esperamos que agarren un poquito de consejo. Bendiciones. Gracias. Sí, hermanos, y gracias una vez más por unirse con nosotros. Queremos saber si es posible de hacer unas llamadas para que otros se puedan unir a este evento. Y en este estudio que va a haber, en este momento va a haber unos cantos y el estudio. Y queremos que se preparen, porque sí hemos dado mucho tiempo por esto, por este evento, y sabemos que Dios los va a bendecir en este tiempo. Estimo el tesoro, tesoro eres tú, fiel compañera, me entrego a ti. Dios me permite hoy contigo fielmente andar. Estimo el tesoro, tesoro eres tú. Obedeciendo así su voz, buscando serle fiel, podremos ver lo claro de su plan. Por todo lo que ha hecho en mí, te puedo amar sin condición, y por su gracia te daré mi amor. Estimo el tesoro, tesoro eres tú, fiel compañera, me entrego a ti. Dios me permite hoy contigo fielmente andar. Estimo el tesoro, tesoro eres tú. Los votos que te entrego hoy no tienen condición, pues sé muy bien que pruebas nos vendrán. Yo te amo y te amaré, contigo yo siempre estaré, y nuestro hogar siempre será un refugio de amor. Estimo el tesoro,
la historia quedaría la mitad. Este es el día en que Dios nos unió, pues de mi costilla mi Padre te tomó, y una carne nos formó. Siempre ámame, no me dejes ir. Eres hoy la otra mitad de mí. Antes que llegaras tú, yo pude escuchar esa voz en mi interior, diciendo sin cesar que el hombre solo no debe estar. Si amarte fuera algo que pudiese calcular, lograría comprender la extraña realidad que uno más uno son. Siempre ámame, no me dejes ir. Eres hoy la otra mitad de mí. Siempre ámame, no me dejes ir. Eres hoy la otra mitad de mí. Gracias a Dios por estos cantos y gracias a ustedes por unirse de nuevo con nosotros. Espero que se hayan gozado y espero que esos cantos también lo han preparado para el estudio de esta tarde. Y es ya ha llegado el momento para el estudio y quiero aquí presentar a mi pastor, mi amigo, que trae el estudio de esta tarde. Gracias, hermano Rubén, hermana Marta, gracias por este privilegio que nos dan de poder tomar este tiempo y ser parte en esta actividad de Fortaleza Matrimonial de Distrito. Les saludamos, familias, allá donde están, en la comodidad de sus hogares. Qué bueno que podemos disfrutar de este bello tiempo y aprovecharlo en el nombre del Señor. Es interesante cómo Dios interviene en la vida de las personas. En el matrimonio, por ejemplo, es Dios quien se encarga de proveer el encuentro entre un hombre y una mujer. En nuestro caso, por ejemplo, mi esposa dice que oraba a Dios que le enviara un buen hombre. Y he aquí, después de 33 años de casados, no sé si ya está convencida de eso que ella esperaba. Amén, sí, agradezco a Dios porque Él escuchó mi oración y me dio al esposo más guapo y más bueno. Gracias. Muy bien, hermanos, decía, Dios es quien se encarga, ¿verdad?, de proveer los encuentros entre un hombre y una mujer. Y qué bueno, la Biblia dice que el que haya esposa, haya el bien, allá en Proverbios 18:22. Y de igual manera también vemos que Dios no se encarga tan solo de bendecir al hombre. En el libro de Esther, capítulo 2, el versículo 17, dice, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina. Cabe mencionar entonces que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer que después de
su encuentro del uno con el otro de manera providencial viene a ser como una plena bendición de parte de Dios en la vida de ambos. Durante esta travesía del matrimonio juntos, la tarea es crecer en el amor el uno por el otro y experimentar la vida a plenitud y ser realmente una sola carne. La Biblia claramente establece las demandas ante este santo matrimonio, estado honroso entre un hombre y una mujer, y que simboliza para nosotros la unión mística que existe entre Cristo y su iglesia. Una manera tan representada a través de un amor, una entrega, sacrificio y lealtad. En Hebreos, el escritor sagrado también nos recuerda y dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Y en esta versión de Nueva Traducción Viviente dice de esta manera: honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Déjenme decirles que en el matrimonio siempre estamos aprendiendo, ¿verdad que sí? Tenemos 33 años de casados, yo y mi esposa, y no pretendemos saberlo todo. Y aún así, todavía estamos experimentando cosas en nuestro diario vivir, cosas nuevas que la vida nos trae. Bueno, el fortalecimiento del matrimonio es importante y necesario porque de ello depende la fidelidad que el escritor nos llama a que llevemos a cabo y, por supuesto, su longevidad. Es decir, recuerden, cuando estamos en el acto del matrimonio que ya hemos vivido, ustedes deben de recordar esta frase: hasta que la muerte los separe. ¿Les suena familiar? Bueno, en esta tarde hemos tomado esta oportunidad para llegar a ustedes, familias, con este tema de la sujeción mutua en el matrimonio. Y gracias, hermana Marta, por darnos esta tarea para poder, a través de este pasaje de la Biblia que se encuentra en Efesios capítulo 5, versículos del 21 al 33, poder mirar lo que Dios tiene como consejo, como guianza y dirección en la vida del matrimonio. Y dice la palabra de esta manera, quiero invitarles, espero que tengan sus Biblias ahí. Efesios capítulo 5, versículo 21 al 33, dice de esta manera: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismo, o como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Vamos a tener una breve oración. Padre nuestro, gracias por esta oportunidad que nos das de poder tener este tiempo juntos como
matrimonios. Gracias por esta oportunidad que tenemos de leer tu palabra y a través de ella aprender cosas, recordar lo que de alguna manera hemos escuchado, lo que hemos aprendido, lo que tú has preparado para que sea de guía, de dirección, pero sobre todo de fortalecimiento, de unidad y de amor en nuestros matrimonios. Gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces en esta tarde queremos hablar de la sujeción mutua en el matrimonio. Y este tema es interesante, pero tratando de ver un poquito la manera de cómo entender esta frase, sujeción, y el diccionario nos habla de este modo, dice acción de sujetar o estado de sujeto, y da dos definiciones: cosa o medio con que se sujeta algo. Así que la sujeción mutua en el matrimonio entonces es el elemento que sostiene o amarra la aceptación o el intercambio de palabras hechas por cada cónyuge como promesas de cuidarse y amarse el uno al otro para toda la vida. ¿Les suena familiar? ¿Recordamos? Los matrimonios son siempre un trabajo en proceso, ¿verdad que sí? Cada cónyuge está constantemente cambiando y desarrollándose, lo que significa que hay siempre cosas nuevas que aprender en cada etapa de la vida. Se debe aprender a vivir con los ajustes que trae la vida. Recuerden, hermanas, ustedes fueron jóvenes, pero a medida que los años van pasando, la edad va cambiando. Cambios en la vida, cosas que tenemos que aprender a vivir. La unión matrimonial es un proceso para toda la vida, como ya dijimos, que requiere el que dependamos de Dios y forjemos una relación duradera según su diseño. ¿Recuerdan? Dios es el que se encarga de proveer los encuentros. Dios es el que con su benevolencia bendice, provee. Así que hay dos cosas que quiero compartir en esta tarde para que a través de esto recordemos, hagamos memoria y sobre todas las cosas, no pretendo que usted esté necesitado, pero que de alguna manera las verdades, los consejos, las porciones de la Escritura nos ayuden a recordar lo que tenemos como tarea: aprender a vivir amándonos hasta que la muerte nos separe o que la migra venga, ¿verdad? Uno de los dos. El matrimonio entonces fue instituido por Dios. Y en este primer punto queremos mostrar el origen y propósito del matrimonio desde el plan de Dios. Decíamos, la primer pareja que vemos en el huerto del Edén fue bendecida por Dios y de Dios recibió las instrucciones necesarias para que les fuera bien. Cuando vemos en el libro de Génesis, el capítulo 1, capítulo 2, leemos ahí que Dios está creando todas las cosas. Y dice la Escritura al final del capítulo 1, los últimos versículos, que vino el sexto día y entonces Dios dijo: vamos a hacer al hombre a nuestra imagen. Y dice la Escritura allá en Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Recuerden, en el matrimonio esto es clave. Varón y hembra los creó Dios. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla y señorear. Sojuzgarla y señorear. Esto es clave también, porque nos habla de autoridad y de un liderazgo, de gobernar. Y bueno, avanzando, vemos que en el segundo capítulo Dios estaba con Adán, el primer hombre que él había creado, hecho a su imagen, a su semejanza, y estaban dando orden, poniendo nombre a todas las cosas. Y llegaron al punto donde dice la Escritura, Génesis 2, versículo 18 en adelante, y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y continúa el relato ahí, versículo 20, parte de B más adelante, dice: mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Dios está dando orden y miró al hombre que estaba necesitado, no tenía su ayuda, y entonces Dios hizo
la ayuda para él. Versículo 22, la parte final, dice, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y ustedes recuerdan, el relato dice que Dios hizo caer en sueño a Adán y de su cuerpo tomó y formó. Y entonces Adán, cuando despierta, dice el 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Luego dice el último versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta es la idea del origen, el propósito del matrimonio desde el plan divino, el plan de Dios. Recordemos entonces, Dios instituye el matrimonio, Dios lo bendice, Dios da indicaciones con un fin, para que le fuera bien. Y luego entonces podemos mirar que queda claro para nosotros que la unión que Dios formó desde el principio es con ese propósito de que permanezca unida con un mismo fin y en su propio hogar. ¿Recuerdan? Génesis 2:24 dice, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces Dios desde el principio los unió y les instó, les guió a que tuviesen su propio hogar, ¿verdad? Suena un poquito familiar esto, ¿verdad? Porque a veces escuchamos, el casado casa quiere, ¿verdad? Hay un dicho por ahí. Bueno, cuando el Señor Jesús se acercaron los maestros de la ley y le preguntaron algo referente al tema del divorcio, Él refirió esto y dijo, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. ¿Les suena familiar esto? Esto es algo cuando termina, ¿verdad? La solemnidad, es decir, cuando el matrimonio es realizado, la reunión. Bueno, en esta área podemos ver, vamos a hablar de el hombre es dado de parte de Dios para que ejerza autoridad y liderazgo. Y si recuerdan, sin duda Dios tiene en mente que el hombre sea una sola carne, que vivan en unidad, que fructifiquen y gobiernen bien. Pero sabes, sean una sola carne, para mí me hace pensar que es ir más allá de unirse en amor el uno por el otro. Es tener de alguna manera parte de ser uno y vivir en una unidad. Es la tarea que nos va a ocupar en el hogar. Aprender a vivir, aprender a conocernos, aprender a convivir de alguna manera en armonía, pero del plan de Dios ser uno. Que las cosas que hagamos tengan el mismo sentir, el mismo propósito, refiriéndose en la formación de nuestro hogar, nuestra familia, ¿verdad? Porque tiene sentido, no es obvio que él jale para acá y ella jale para allá, ¿verdad? Tenemos que jalar juntos hacia adelante y por supuesto teniendo siempre el temor de Dios. ¿Recuerdan? San Pablo dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y para que la sujeción sea mutua en un sentido, tiene que ser en ese aspecto, ¿verdad? Así que tenemos como tarea aprender a conocernos, ir viviendo en unidad, en armonía. En unificar también las familias, eso es lo que puede significar ser una sola carne, vivir en unidad. Las familias de ambos cónyuges, ¿verdad? Que ya no es uno solo, dice, ya no son dos, sino es uno solo en el sentido de pareja. Pero esto trae beneficio, trae bendición. Dos familias vienen a tener relación, ¿verdad? A tener comunión, a tener de alguna manera compañerismo, a ser en parte uno también, porque los nombres se mezclan, ¿verdad? Los apellidos, cuando viene el fruto del amor, la familia, es más todavía, ¿verdad? Así que, por ende, pues, el hombre dice, debe de fructificar y gobernar bien. Esa es la parte que Dios les da cuando los bendice, ¿verdad? Una de las cosas que Dios les demandó es esta, a esa primer pareja, fructificar y gobernar bien. Son responsabilidades que la sociedad ha descuidado. ¿Recuerdan? Allá en Génesis capítulo 6, la escritura dice que todo iba de mal en mal.
Y Dios hasta se había arrepentido y terminó con esa humanidad, ¿verdad? ¿Recuerdan? Y por ende entonces en nuestros tiempos los resultados son de mucha maldad, porque quizás no hemos tomado la idea de gobernar bien. Nos ocupamos de reproducirnos, ¿verdad? De fructificar. Tenemos de alguna manera, quizás aquí no es tanto, pero en los países de Latinoamérica las familias no se conforman con uno o con dos. Es de 4, de 6 para adelante, ¿verdad? Así que hay buena fructificación. Pero ¿qué de gobernar bien? ¿Qué de gobernar bien? Son responsabilidades que a veces se omiten, ¿verdad? Y por tal está la sociedad como está. Bueno, hay algunas responsabilidades, ¿verdad? Que como padres tenemos que ir aprendiendo y eso es parte del diario vivir, la vida cotidiana, ¿verdad? La manera de ir viviendo en unidad. Pero viene la pregunta, ¿qué necesitamos para lograr que nuestro matrimonio sea fortalecido? Es una buena pregunta que nos hace pensar y nos ubica. Poner en práctica las prioridades que Dios nos da. Tenemos que poner en práctica lo que es prioritario para Dios en el área del matrimonio y debemos de aprender entonces que es la manera como Dios provee y quiere que funcionemos como pareja, como matrimonio. Cada pareja debe de seguir el plan de Dios para su matrimonio. Nuestros matrimonios deben ser edificados sabiamente sobre los fundamentos de la palabra de Dios. Sí, la práctica, la experiencia nos ayuda a madurar, a conocernos, pero a veces hay principios que la sociedad quiere desempeñar de alguna manera, dejando fuera los fundamentos, la palabra, la guianza, la instrucción que Dios tiene para que nos vaya bien, para que seamos fieles, para que podamos gobernar bien, para que Dios siga bendiciéndonos. La unidad entonces matrimonial es de alguna manera el sabio Salomón en los Proverbios, él pudo ver esta mezcla de la unidad matrimonial. Y allá en el capítulo 24, versículos 3 y 4, dice, con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Y bueno, cabe mencionar que la unión matrimonial necesita sabiduría. Necesitamos ser sabios. La sabiduría es habilidad en la vida diaria. Por ejemplo, con sabiduría dice se edificará la casa. ¿Recuerdan, hermanos? Dios nos da la autoridad de sojuzgar, quiere decir de velar, de juzgar, de gobernar. Y esto en el área, en el plano del matrimonio, entonces, te da a ti, me da a mí la autoridad de poder guiar en nuestro hogar, guiar a nuestra esposa, guiar a nuestros hijos. Por eso el sabio dice, con sabiduría se edificará la casa. Ahora, el matrimonio es esa casa, ¿verdad? En el área, en la figura que queremos mostrar aquí, cuando iniciamos, necesitamos de alguna manera tener un buen fundamento. Y una casa se edifica con buenas bases, ¿verdad? Así que nuestro matrimonio necesita tener esos buenos principios, esos buenos modales, de alguna manera que agraden, que Dios apruebe. Y dice, y con prudencia se afirmará. Ahora, la prudencia entonces puede aplicar aquí a ti, hermana. Tienes que ser prudente en un sentido de poder reconocer y someterte a la autoridad que Dios ha delegado a tu esposo, y no en un sentido de hacerte menos, no, en un sentido de poder guiar, de poder, recuerda, Él es el responsable de construir bien su hogar, así que con prudencia puedes también de alguna manera considerar el esfuerzo de su trabajo, con prudencia puedes cuidar, guardar, saber administrar lo que Él trae, lo que Él provee. Con prudencia puedes criar, educar a tus hijos también. Con prudencia puedes ser prudente y dejar que la autoridad de tu esposo sea la primera autoridad que rige en el hogar. Y por supuesto, estar lista cuando sea necesario y tengas que tomar parte también de autoridad. Porque a veces cuando no estamos en casa y tú estás como reina en casa, en tu hogar, tú tienes la autoridad. Cuando el jefe de casa no está.
Recuerda que el varón es cabeza, así como Cristo es cabeza de la iglesia y su iglesia se somete a él. Bueno, la unión entonces, la sabiduría es habilidad en la vida diaria. Significa que respondemos a las diferentes circunstancias de acuerdo con el diseño de Dios. Dios da al varón la autoridad y el varón entonces debe de saber hacer uso de esa autoridad. No sobrepasar, no aplastar, no lastimar, no golpear, pero sí saber gobernar. ¿Recuerdas? Un constructor entonces del hogar sabio reconoce a Dios como el arquitecto y constructor de los matrimonios. Pone en práctica estos tres componentes fundamentales. Y lo último entonces dice aquí, con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Y sabes, otras versiones dicen, y con conocimiento se llenarán las cámaras de todo bien preciado. Sabes, me hace recordar esto, que cuando comenzamos, especialmente cuando queremos formar nuestro hogar, nos preocupamos por tantas cosas, ¿verdad? Y hermana, si tú eres prudente, especialmente si son matrimonios jóvenes que van comenzando, recuerde, nosotros ya vamos viviendo, tengo 33 años, hemos tenido algunas experiencias, hemos comenzado, nos hemos ocupado de amueblar nuestro hogar. Y cuando habla el sabio aquí, con ciencia se llenará las cámaras de todo bien preciado y agradable, me hace recordar eso, que a veces no es tan necesario el lujo o tantas cosas en extravagancia, porque recuerda, vamos comenzando y necesitamos ser prudentes, necesitamos ir construyendo con sabiduría y necesitamos ir dando prioridad en un orden de todas las cosas. Y recuerdas, yo creo que ustedes que ya han tenido experiencia en el área del matrimonio, cómo hemos ido avanzando, hemos ido superando, nos hemos ido acomodando, ajustando, ¿verdad? Tantas cosas. Así que autoridad y liderazgo. Autoridad al varón, la mujer entonces debe de seguir el liderazgo que Dios ha dado y ha establecido para el hombre. Y sabes, dice el Salmo 127, versículo 1, dice, si el Señor no construye la casa, los constructores pierden su tiempo. En esta versión. En la versión tradicional del 60 dice, si Jehová no edificare la casa, quiere decir que no hay entonces un bienestar, ¿verdad? Así que es bueno dar lugar a que Dios forme como base, como fundamento en nuestros matrimonios. Y recuerdas, dice la escritura allá en Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así que Dios, la ley fundamental entonces de Dios para el matrimonio es que desde un principio la pareja comience a ver la vida por sí mismo, que sean una sola carne. Y recuerdan, decíamos este dicho tradicional, ¿verdad? El casado casa quiere. Y esto implica mucho, porque necesitamos tener libertad para ir conociéndonos, para ir comprendiéndonos, para ir ajustándonos, porque sabes, el tiempo de ser novios, de ser amigos, independientemente qué tanto tiempo duremos, no es suficiente para conocernos, para aprender realmente y poder ver el color de cada uno de nosotros, ¿verdad? Así que requiere un buen tiempo y requiere privacidad. Por eso dicen entonces, el casado casa quiere. Las experiencias y propósitos no deben diferir. Es decir, tenemos que aislarnos de alguna manera, aprender a vivir solos, pero de esta manera. Tenemos que establecer linderos, pero que a su momento sean flexibles, solo en lo necesario. ¿Recuerdas? Los suegras, los suegros, por decir así, es bueno el consejo, es bueno velar, es bueno estar atentos, es bueno de alguna manera estar pendientes, pero calladitos, ¿verdad? Observando, de alguna manera haciendo lo que tenemos que hacer, listos para proveer, listos para guiar, para dar la mano, listos para regresar quizás cuando sea un tiempo que a veces los jóvenes se desesperan y lo primero que quieren salir es salir corriendo, ¿verdad? Cada quien para su lado. ¿Recuerdas?
Dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto!, ¿verdad? Cosas que tenemos que aprender. Bueno, en nuestro segundo punto queremos hablar aquí entonces de el matrimonio. Nuevamente, en el matrimonio hay deberes que deben llevarse a cabo mutuamente. Y es aquí donde entra el tema, ¿verdad?, que escogimos: sujetarse y amarse el uno al otro. Puede describirse la sujeción mutua en el matrimonio. Simplemente son dos elementos. Y en este pasaje que leímos de Efesios capítulo 5, estos versículos, no voy a ir de uno por uno, sencillamente de alguna manera hemos visualizado, y en estos primeros versículos podemos entender que se describen estos dos deberes que requieren de nuestra atención para poder lograr una buena edificación en nuestro matrimonio. El liderazgo en el matrimonio se fortalece con el esfuerzo de ambos. Sí, se requiere dar atención, se requiere seguir, se requiere ser uno. ¿Recuerdas? El plan de Dios en el matrimonio es que seamos una sola carne, que tengamos un mismo sentir, un mismo propósito, que nos acomodemos el uno al otro, que vivamos ese amor, pero que aprendamos a estar en armonía, en unidad. Así que entonces, liderazgo. El matrimonio se fortalece con el esfuerzo de ambos. En estos primeros versículos describen la manera de cómo debe ser la conducta de las mujeres para con sus esposos en el rol del matrimonio, teniendo el ejemplo de Cristo y la iglesia, donde Cristo es la cabeza y la iglesia como cuerpo está sujeta a él. Por eso dicen estas frases en estos versículos: las casadas lo estén sujetas a sus maridos en todo, ¿verdad? Y sabes, no vamos a entrar en tantos detalles, hay muchas cosas que tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir acomodándonos, pero para que estemos sujetos el uno al otro, recuerden, la frase que usamos es amarrar el intercambio de palabras, el compromiso que nos hicimos de permanecer unidos por toda la vida, ¿verdad? Hasta que la muerte los separe o la migra venga, como decíamos, ¿verdad? En algunos casos. Porque se duele, lo estamos viendo, ¿verdad? Lo estamos viendo, cómo ha habido todas esas cosas en estos últimos tiempos, ¿verdad? De separación. Así que los siguientes versículos de Efesios 5, 25 al 28, van para nosotros, hermanos. También delinean la manera de conducta como el marido debe comportarse con su mujer, teniendo el mismo ejemplo de Cristo para con su iglesia. Amarla de manera sacrificial e incondicionalmente, dando todo por ella. ¿Recuerdas la idea que presentábamos? El cuadro de Cristo y la iglesia o la humanidad en sí: amor, sacrificio, entrega, fidelidad, ¿verdad? Así que, maridos, dice, amar a vuestras mujeres. Los maridos deben de amar como a sus mismos cuerpos. Ahora, hay mucho plan aquí establecido de lo que Cristo es con su iglesia y se espera que a través de ese ejemplo entonces nosotros lo tomemos como guía. Ahora, hay algunos beneficios que mutuamente podemos ser beneficiados cuando nos sujetamos el uno al otro, cuando vivimos ese amor y ese respeto del uno al otro. San Pedro en su primera epístola, capítulo 3, versículo 1 y 2 y el versículo 7, retoma este rol que concierne como pareja. Dice: asimismo vosotras mujeres estar sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Sabes, la Biblia dice que no debemos de unirnos a yugo desigual. Pero hermana, joven, si por alguna razón tuviste fe y confianza de que Dios iba a cambiar el amor, el hombre que Dios puso en tu encuentro por alguna manera, tuviste fe y confianza, comenzaste a vivir y ahora ves que hay una prolongación, todavía no es salvo. Mira, para ti, estando en esa unión matrimonial, dice, debes sujetarte. Debes de enseñarle con un buen testimonio, con una buena conducta, con respeto, y así él puede ser ganado sin la palabra, sencillamente
con tu manera de respetarle y de amarle. Y a nosotros, los varones, dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así que hay dos cosas aquí. Primero, tenemos que reconocer que la mujer es como un vaso frágil. Dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Entonces esto nos lleva a pensar que aunque Dios nos da autoridad, tenemos que saber usarla y no sobrepasarnos, hablar en un sentido moderado, en un sentido que no hagamos entristecer, que no lastimemos. ¿Recuerdas? Dando honor a la mujer como vaso más frágil. Y luego dice, porque ella es coheredera de la gracia de la vida. Si tú eres salvo, ella participa de esa misma gracia de salvación en su vida. Es salva también, pero a la vez también el fin es el beneficio para ambos es que nuestras oraciones no tengan estorbo. Quiere decir que si nos tratamos y convivimos y armonizamos en la manera como Dios lo establece, cuando estemos necesitados vamos a tener ese beneficio. Al fin y al cabo, ¿recuerdas? El que haya esposa, haya el bien, y la benevolencia de Jehová está para con él. Y de igual manera para ti, hermana. Esta sujeción mutua, entonces, en el matrimonio se describe en estos dos elementos, amor y respeto. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Versículo 33 de este capítulo 5 de Efesios. Vemos aquí entonces estas dos cosas que enfatizábamos en la sujeción mutua, amor y respeto. Ahora, tenemos que reconocer, en la vida hay dos cosas. Primero, tenemos que reconocer que somos seres imperfectos, seres necesitados del uno al otro. Sí, tenemos que reconocer eso, pero también tenemos que reconocer que somos vulnerables a los conflictos y eso puede ser peligroso. Tenemos que reconocer las causas que ocasionan ciertos conflictos. Por ejemplo, cuando hablamos de este aspecto, el sabio Salomón otra vez, allá en Cantares, capítulo 2, versículo 15, dice, atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. Y sabes, la idea que pinta aquí el sabio en el área del matrimonio, esos animales que retosan, que caminan sobre los viñedos, destruyendo cuando está en plena flor, arruinan el fruto. Los conflictos en nuestra armonía matrimonial, en nuestra vida, en nuestro diario vivir, recuerden que somos imperfectos, que no somos perfectos, tenemos debilidades, deficiencias y en todo podemos fallar. No estamos exentos a fallar en algunas cosas. Ahora, aquí hay 4 cosas que quiero mencionar. La primera es no estar de acuerdo en algunas cosas. ¿Verdad que usted y su esposa no en todo están de acuerdo o estoy equivocado? Hay algunas cosas, por ejemplo, mi esposa es reina del hogar. Ella se ocupa en limpiar, ordenar y para mí, a mí no me importa lo que ella haga. Todo lo que haga para mí está bien. Y no porque no tenga pantalones, sencillamente porque es el lugar donde ella se desempeña y donde ella está para hacer lo que tiene que hacer en su hogar. Entonces yo no tengo que estar de acuerdo donde puso aquella flor. Sencillamente soy libre en ese aspecto. Olvidarse de fechas importantes, por ejemplo. ¿Le ha ocurrido en alguna vez, en algún aniversario? Ella esperaba que llegara con un ramo de flores y a veces venimos idos, lleno de nuestra mente, nuestra cabeza de situaciones y nos olvidamos, ¿verdad que sí? Tenemos que buscar la manera de no caer en esos conflictos. Olvidarse de poner las cosas en su lugar. Aquí yo doy lugar, mi esposa siempre me está recordando y con un buen sentido reconoce mi autoridad, sabe que de alguna manera me tiene que exhortar, me tiene que ayudar para que yo me corrija. Siempre me está ayudando, eso no va ahí, ponlo en su lugar, haz esto, haz aquello. Y qué bueno por eso, ¿verdad? Pero tenemos que reconocer que somos imperfectos y que nos necesitamos el uno del otro. Y la cuarta cosa, conocer que debemos de amar y respetar de una manera incondicionalmente. No importa que tengamos deficiencias, pero esas deficiencias tenemos que aprender
entender y saber manejar esos conflictos. Y saben, siempre la palabra nos trae, nos ayuda. Santiago capítulo 3, versículo 13, en esta transliteración de esta versión de Palabra de Dios para Todos, dice de esta manera: ¿hay entre ustedes alguien verdaderamente sabio y entendido? Que demuestre su sabiduría con su buena conducta y con buena obra, hechas con humildad en verdadero sabio. Dice, el verdadero sabio no es orgulloso. Y sabes, aquí, hermano, y a veces también las hermanas, damos lugar a que el orgullo nos cegue, a que de alguna manera ese orgullo no podamos ser flexibles y no podamos ver de alguna manera nuestras deficiencias y estar listos, dispuestos para poder entrar en una comunicación y poder de alguna manera en esos argumentos, de alguna manera que quizás para algunos no van a ser fáciles, pero que son necesarios, son justos y se necesitan llevar a cabo. Por ejemplo, este pasaje nos lleva a ver entonces que a la luz de este pasaje, por lo menos hay 3 aspectos importantes que esta escritura nos sugiere. ¿Recuerdas? Si hay entre ustedes alguien verdaderamente sabio y entendido, con sabiduría, dice, con buena conducta y con buenas obras, y haciendo a un lado el orgullo, entonces podamos disponer de un tiempo después de identificar las faltas mutuamente. Debemos de tomar nuestra responsabilidad como nos corresponda, porque sabes, el matrimonio es de 2. Aunque dice la escritura, Dios lo diseñó y que vengamos a ser uno, pero cada quien se mueve en sus actividades, en sus tareas, cada quien funciona de una manera no independiente, pero como uno es. Así que tenemos que tomar nuestra responsabilidad. Aquí cada uno debe de tener cuidado, se debe evitar hacerle daño a su esposo o a su esposa, pero muchos matrimonios están tan necesitados de compartir sentimientos que deben tomarse el riesgo. ¿Sabes lo que quiere decir esta frase? Es que no tenemos que omitir el hecho de tomar tiempo y dialogar. Sí va a ser duro al entrar en esa comunicación. Tenemos que enfrentar las faltas teniendo cuidado de esas consecuencias. Tenemos que reconocer la autoridad que Dios da al varón. Tenemos que reconocer, hermanas, el liderazgo que tienes que seguir de parte de él como guía, como va construyendo, como Dios le ha dado la autoridad de ser cabeza, la responsabilidad de tener todo el control. Pero muchas veces quizás hay deficiencias en sentido de inteligencia, y a veces la mujer sobresale y a veces ella tiene que tomar el liderazgo, y no estamos mal en ese sentido, pero recuerda, él es la cabeza, él sigue siendo la cabeza. De parte de Dios ha sido establecido ese orden: Dios, Cristo el varón y la mujer. Y luego entonces, entrando en esa comunicación, teniendo cuidado de esas consecuencias, lo que tenemos que aprender aquí, que un monitoreo en son de paz es necesario. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque tenemos que saber traer las cosas, enfrentar esos conflictos, saber manejar esas situaciones. Porque recuerda el cuadro que el sabio pinta: esos animales destructivos vienen, suben, destrozan la flor. Y tu matrimonio, estando en esa buena armonía y esas faltas, si no hay comunicación, si no se toma el debido tiempo para aclarar, para solucionar, estamos en problemas. Entonces, el segundo aspecto que vemos aquí es el perdón. Después de aclarar y responsabilizarse mutuamente, ¿cuál es el objetivo aquí? ¿Lastimarse? No. El objetivo aquí es olvidar esas faltas de una manera, en un común acuerdo, recuerda que somos imperfectos, pero nos necesitamos el uno al otro. Si tú eres más sabia, puedes ayudarle. Si tú eres más sabio, recuerda, Dios te ha dado la autoridad y ser cabeza, y eso quiere decir que tienes todo el control para poder guiar y poder saber solucionar. Entonces, el perdón es algo justo, que producirá un cambio. Ese es el objetivo: olvidar las faltas con una perspectiva de ser diferentes, de irnos ayudando. Ahora,
¿Cuántas veces tenemos que perdonar? Bueno, no vamos a entrar en detalles. El Señor enseñó y dijo que si era necesario 400 y tantas veces, por decir un número alto, tienes que hacerlo. Tenemos que hacerlo. El tiempo que sea necesario, tenemos que perdonar. Ahora, lo último aquí entonces, el perdón, la comunicación nos va a guiar al perdón con un buen objetivo. Y el último aspecto que vemos aquí es una reconciliación. Si ha habido un enfrentamiento de esos conflictos, si nos hemos entendido, si hemos mutuamente tomado nuestras responsabilidades con el objetivo de olvidar y que haya un cambio, nos hemos perdonado, si nos hemos ofendido, nos hemos lastimado, cualquier cosa que hemos fallado, que no viene a romper la armonía en el matrimonio, entonces una reconciliación. Esto se celebra al entenderse y por supuesto esto es solo posible después de lograr ser perdonados. No puede haber buenos tiempos si estamos en enemistad. No puede haber una situación de armonía en nuestro diario vivir en el matrimonio, de celebración, de buenos tiempos. Recuerda la mesa que pintaba la hermana con este sentido, cómo entra Dios aquí en unidad. Mira, la hermana traía esa idea de poder preparar esta mesa en un buen tiempo y disfrutarlo como pareja, celebrarlo. Y qué bueno después de comunicarte, de perdonarte, reconciliarte, celebrar. Si no puede compartir sentimientos con su pareja o como pareja, si no se puede manejar estas situaciones, su matrimonio está en un plano superficial. Quiere decir que necesitas ayuda, necesitas un consejero, necesitas alguien que te ayude. Y sabes, es triste cuando a veces hay parejas que se llenan de orgullo y dicen, los problemas son de mi esposa y yo, y los solucionamos nosotros. ¿Sabes qué equivocados están? Necesitan hacer un lado ese orgullo, porque si no, entonces ese conflicto puede arruinar el plan de Dios que es para toda la vida, ¿verdad? Bueno, todos anhelamos profundamente el ser escuchados y comprendidos, ¿verdad que sí? En conclusión, tenemos que definir con esta gran verdad: lo fuerte y bien edificado que nuestro matrimonio logremos servirá para enfrentar los momentos de las dificultades en la vida y vivir en armonía y felicidad. Yo espero que a través de esta tema que hemos compartido de alguna manera haya sido de bendición. No pretendemos que estés necesitado, pero en algún aspecto quizás en tu vida ha venido a recordarte algo. Y sabes, si estamos bien, recuerda, el testimonio a los demás, especialmente a los que van comenzando, es una buena ayuda. Así que tomemos ese tiempo, seamos sensibles, velemos, estemos al tanto y hagamos algo. Bendigamos a otro, que seamos de bendición a otros. Que Dios les bendiga y espero que nos podamos ver en una próxima actividad. Que Dios les bendiga. La palabra del Señor ha sido muy clara. Nuestro pastor, nuestro hermano Isaac, ha presentado un tremendo mensaje, hermano. Podemos ver que si Dios es nuestro centro de la palabra y Él es nuestro centro, Señor, de nuestro matrimonio, yo creo que vamos a hacer muy bien. Invitemos que Cristo sea nuestro centro. Vamos a orar y hemos aquí estado mi esposo y yo. Y tome usted de ahí donde se encuentra, tome a su esposa de la mano y pueden orar juntos, hermano. Yo voy a estar dirigiendo la oración, pero es parte de que necesitamos pedir que Dios sea nuestro centro. Amén. Amante Padre Celestial, en esta noche, Señor, te damos la gloria y la honra por tu hermosa palabra. Tú has presentado, Señor, que nosotros tenemos que buscar el consejero de los consejeros, que eres usted, Señor. Bendice todos los matrimonios que nos están viendo ahí, donde quiera que estén. Yo te ruego, bendito Dios, que todos mis hermanos y mis hermanas inviten a usted, Señor, que usted sea el centro de sus matrimonios y seremos honra, Señor. Honrar a nuestro esposo como mujeres y nuestros esposos nos estarán honrando como esposa. Pero, Señor bendito, que tu bendición preciosa esté a través de la presencia santa que usted es.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos. De veras, de corazón les decimos muchas gracias a todos ustedes que pusieron atención, que están ahí escuchando la palabra del Señor que fue expuesta y creo que fue bastante clara. Así que muchísimas gracias de corazón. De veras, hermanos, gracias por su gran apoyo. También quiero tomar un tiempo para agradecer a las personas que nos han ayudado para hacer este evento, a los directores del distrito que nos han ayudado, a los hermanos aquí que nos ayudaron con lo técnico y también con su grupo que usó para hacer el recording de este evento, y en especial a nuestro pastor Isaac Gómez y la hermana Lidia que nos ha estado con nosotros en este primer mensaje. Y gracias por eso y esperamos que haya más. Gracias, hermana Cleotilde. Usted, yo sé que es parte del concilio de Escuela Dominical. Le agradecemos por la confianza que tuvieron de otra vez aceptarnos como directores de Fortaleza Matrimonial Distrital. Dios le bendiga, hermanos, y muchas gracias de veras. Muchas gracias.